Cuestión fundamental. La propiedad privada es sagrada. Es sagrada porque deviene de un principio moral. La propiedad privada como un objeto es una consecuencia de un derecho. Y el derecho es la libertad de acción. El gran problema que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia es que justamente los derechos de propiedad permanentemente han tenido lo que se denomina el arrebato, la intromisión y la violación, lamentablemente, de ideas contrarias a los derechos de propiedad privada, porque el propósito era precisamente la de desvirtuar el principio de derecho de propiedad privada para dárselo finalmente al gobierno de turno, al Estado de turno. Si nosotros analizamos la historia, y esto lo ha estudiado muy bien, en particular, obviamente, John Locke en su segundo tratado sobre el gobierno civil, en el segundo capítulo, y todavía más el premio Nobel de Economía Ronald Coase, vamos a ver que allí donde se han garantizado derechos de propiedad privada, la tendencia general es el incremento de los incentivos para mejorar las condiciones de vida de la gente. Esto si nosotros no entendemos y sobre todo no la garantizamos y no la defendemos, porque una cosa, fíjense bien, una cosa es lo que dice la Constitución. Dice, se garantiza la propiedad privada, pero hay que ser sinceros, además de la garantía expresa en la Constitución, está el coraje y la valentía de defender la propiedad privada. Porque es aquí que en el Paraguay, por ejemplo, y cito así un ejemplo concreto para que ustedes vean, el acuerdo de Escazú es un nefasto documento que se pretendió y se sigue pretendiendo establecer a través precisamente de las Naciones Unidas. ¿Por qué motivo? Porque el acuerdo de Escazú forma parte de la Agenda 2030. ¿Y qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 de las Naciones Unidas es una agenda perversa. Es una agenda cuyo propósito es precisamente ir horadando, erosionando los derechos de propiedad privada. Y en el ejemplo que hemos dado que he dado en mi alocución, que se refiere a impuestos, endeudamientos, etcétera, a la familia que también cité, hay que agregar el tema ambiental. Ocurre que en el acuerdo de Escazú y en la Agenda 2030 y recientemente en un documento que se realizó hace poco, precisamente en Suiza, en Davos, el Foro Económico Mundial, un grupo de personas le dicen a la sociedad que el mundo debe tener un nuevo reseteo, es decir, tenemos que empezar de nuevo. Y ellos tienen lo que se denomina el nuevo Edén. O sea, la tierra tiene que volver a ser toda verde, obviamente no se tiene que agredir los derechos ambientales, etc. La pregunta es el cómo. Si nosotros vamos a preservar el ambiente, la naturaleza, protegiendo los derechos de propiedad, pues la respuesta es correcta. Pero si vamos a tratar de preservar la naturaleza del medio ambiente, agrediendo los derechos de propiedad y dándole, por ejemplo, como se hace en el acuerdo de Escazú, se le otorga y se le crea en un experimento social, el acuerdo de Escazú es un experimento social por el cual se crean los órganos de derechos humanos en materia de derecho ambiental. Es decir, un grupo de personas se reúnen para decidir si tal o cual actividad se va a llevar a cabo en una propiedad determinada, es decir, salteando y erosionando, en este caso, los derechos de propiedad del dueño, del propietario. Ahí estamos en un problema. Eso no es derecho de propiedad, eso es sencillamente la subversión de los derechos de propiedad para otorgarle a un colectivo determinado lo que se denomina la decisión sobre el dominio y la posesión, y por lo tanto la propiedad privada está en peligro. En síntesis, la propiedad privada es sagrada. Mientras la propiedad privada no se la tome en cuenta como un concepto moral y nosotros sigamos nomás endeudando al país,
sigamos nomás pretendiendo elevar los impuestos, sigamos nomás teniendo lo que se denomina acuerdos ambientales, tipo el Escazú, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener es un avance de teorías que son contrarias precisamente a lo que nuestra Constitución estableció y que es la defensa en particular del individuo en cuanto a su propiedad privada. Podríamos realmente extendernos, quizá podríamos hacer todo un seminario sobre este tema, pero es muy importante que nosotros no caigamos en las fauces de ideas decididamente contrarias a los derechos de propiedad. Así está, por ejemplo, el concepto de justicia social. El concepto de justicia social es un concepto arbitrario, es un concepto nefasto. La justicia es una sola. Es lo que Hayek justamente estudió, pero perfectamente. Cuando nosotros le sacamos de contenido a la justicia, es decir, lo convertimos en social, la justicia no es justicia, sino que está supeditada a los intereses y a las mayorías emergentes en un momento determinado. De manera que esos son temas relevantes y celebro que estemos hablando aquí.